Doña Carmen Herrera, una mujer latina de 72 años, caminaba con paso lento pero firme por la calle principal. Llevaba su bolso de siempre, una chaqueta beige con botones dorados, y una boina que llevaba puesta desde que enviudó. Había salido de casa para ir a la farmacia a recoger su medicación. El sol le daba en la cara y, aunque el cansancio de los años pesaba en sus piernas, se mantenía firme, como siempre. Apenas había recorrido 2 manzanas cuando notó la presencia de un coche patrulla que se detenía a pocos metros de ella. De su interior descendieron 2 agentes. Uno de ellos era joven y tenía la expresión tensa. El otro, más alto y de gesto serio, parecía ser el que tomaba las decisiones. «Señora, ¿puede detenerse un momento?», le dijo el oficial más alto con voz autoritaria. Doña Carmen, sorprendida, se detuvo y frunció el ceño. «¿Sucede algo, agente?». «Solo voy a la farmacia. Recibimos un aviso sobre una persona sospechosa con una descripción que coincide con la suya», añadió el más joven. Ella los miró, incrédula. «¿Sospechosa? ¿Solo por caminar?», explicó, todavía incrédula. El oficial alto se acercó y examinó su bolso. «¿Puede mostrarnos su identificación?». Con las manos temblorosas, doña Carmen rebuscó entre sus cosas. La gente comenzó a detenerse. Algunos pasaban de largo, otros grababan con sus móviles. La anciana sentía cómo se deshacía su dignidad bajo las miradas ajenas. Sacó su documento de identidad y se lo extendió al oficial, quien lo examinó con lentitud. «Esto no prueba que no esté implicada. ¿Podemos revisar su bolso? ¿Van a registrar mi bolso sin motivo?». «Esto no está bien», murmuró ella, sintiendo cómo aumentaba la presión en el pecho. El agente más joven bajó la mirada. El mayor, sin embargo, mantuvo su actitud firme. «Si no colabora, tendremos que llevarla a la comisaría para hacerle más preguntas». «Esto es una injusticia», exclamó ella, alzando apenas la voz. «Soy una ciudadana honrada». La escena estaba atrayendo a más personas. Un joven se acercó para preguntar si todo estaba bien, pero los agentes lo alejaron con un gesto. Entonces, doña Carmen, intentando mantenerse en pie, marcó un número en su teléfono. Su voz era apenas un susurro. «Tomás. Necesito que vengas. Estoy con la policía». 20 minutos después, un coche negro se detuvo bruscamente frente al lugar de los hechos. De él descendió un hombre alto, de traje oscuro y rostro decidido. Se trataba de Tomás Herrera, un abogado de renombre especializado en casos de derechos civiles. Su sola presencia impuso silencio. Cruzó la calle con paso firme y se detuvo frente a los agentes. «¿Qué está pasando aquí?». «Esa es mi madre». Doña Carmen lo miró con alivio, aunque las lágrimas contenidas asomaban en sus ojos. «Tomás, dicen que soy sospechosa. Quieren registrar mi bolso como si fuera una delincuente». Tomás respiró hondo. Se giró hacia los oficiales sin perder la calma. «¿Puedo saber cuál es el motivo real de esta intervención?». El oficial más joven bajó la mirada, incómodo. Pero fue el otro quien respondió. «Estamos siguiendo el procedimiento. Coincide con una descripción y su madre no ha querido permitir una revisión voluntaria». Fue en ese momento cuando Tomás lo miró a los ojos. Algo se le endureció en el rostro. «¿Méndez?». El oficial entrecerró los ojos. «Vaya. Herrera». Cayó un silencio pesado sobre ellos. Doña Carmen observó la tensión en el rostro de su hijo. «¿Se conocen?», preguntó, aún confundida. Tomás no respondió de inmediato. El pasado le golpeó como una oleada inesperada. De pronto, no estaba en una acera con su madre, sino en los pasillos del antiguo colegio, con un grupo de chicos riéndose mientras alguien le empujaba contra los casilleros. «Sí», respondió finalmente. «Nos conocemos desde hace mucho». Méndez apartó la mirada, pero su tono seguía siendo firme. «No tiene relevancia. Estamos haciendo nuestro trabajo». Tomás se acercó un paso más. «Entonces hazlo bien. Porque lo que estás haciendo ahora es abuso de poder. Y no voy a permitir que sigas humillando a una mujer inocente. Y mucho menos si esa mujer es mi madre». La multitud no hacía más que crecer. Alguien murmuró que era un abogado muy famoso. Otro mencionó que ya había ganado un caso similar el año anterior. Los teléfonos móviles seguían grabando. El joven oficial dio un paso atrás, visiblemente incómodo.
Señor Herrera, si quiere podemos hablar de esto en otro sitio. Tomás negó con la cabeza. No. Vamos a resolverlo aquí mismo. En público. Como debe ser. Méndez parecía atrapado entre su orgullo y el peso de las cámaras. Finalmente, le susurró algo al oído a su compañero. El joven asintió. Puede marcharse, señora, dijo al fin, sin mirarla. Doña Carmen tardó un segundo en reaccionar. Su hijo la sostuvo del brazo. Vamos, mamá. Mientras se alejaban, Tomás lanzó una última mirada a Méndez. En su rostro no había odio, sino algo más poderoso, determinación. Sabía que esto no había terminado. Y lo que vendría después no solo revelaría verdades enterradas, sino que pondría a prueba todo lo que creía sobre la justicia, el poder y el perdón. El trayecto de regreso a casa transcurrió en silencio. Tomás conducía con el ceño fruncido y las manos firmes sobre el volante. A su lado, doña Carmen miraba por la ventanilla, como si necesitara alejarse para procesar lo ocurrido. A pesar de que no había gritado ni derramado lágrimas frente a los agentes, el temblor en sus manos la delataba. ¿Te encuentras bien, mamá?, preguntó Tomás suavemente, sin apartar la vista de la carretera. Ella tardó en responder. No lo entiendo, hijo. ¿Por qué me han tratado así? No hice nada malo. ¿Fue por mi ropa? ¿Por mi acento? ¿Por cómo soy? Tomás tragó saliva. No, mamá. Fue porque vivimos en una sociedad donde se normaliza sospechar de quienes no encajan en ciertos estereotipos. Pero lo que pasó hoy no quedará así. Doña Carmen lo miró con ternura. Solo quiero olvidar. No tengo energía para enfrentarme a cosas así. Él asintió. Lo entiendo. Pero yo sí tengo energía. Y tengo las herramientas necesarias. No voy a quedarme callado. Esa noche, mientras su madre descansaba, Tomás se sentó en su escritorio. Encendió la lámpara, colocó el cuaderno de notas frente a él y abrió el ordenador. A medida que las imágenes del altercado se difundían en las redes sociales, su nombre comenzaba a circular. Varios medios ya se habían puesto en contacto con él. Sabían quién era, el abogado que se había enfrentado a las corporaciones y al sistema, y que nunca había perdido una batalla importante. Pero esa noche, el caso no era un expediente más. Era algo personal. Abrió un archivo nuevo y comenzó a escribir la fecha, la hora, la ubicación y los nombres. La voz de Méndez aún resonaba en su cabeza. Hacía más de 20 años que no lo veía, pero en cuanto lo reconoció, supo que aquella parte de su pasado no había quedado atrás. Al día siguiente, Tomás se reunió con su equipo legal. En su despacho, decorado con tonos cálidos y fotografías familiares, se respiraba un ambiente de concentración. Junto a la mesa estaban sentados 3 de sus colegas: Clara, especialista en derechos humanos; Pablo, experto en procedimiento policial; y Samira, una joven abogada brillante con una visión estratégica aguda. Esto no se trata solo de un abuso de autoridad, dijo Clara, hojando los documentos. También es un claro caso de perfilamiento racial. Y, además, está todo grabado, añadió Samira, mostrando un video desde su tableta. Hay ángulos desde 3 teléfonos distintos. Se ve claramente cómo tratan a tu madre, cómo ignoran su identificación y cómo se comportan contigo al reconocerte. ¿Sabías que ese oficial era tu acosador en el colegio?, preguntó Pablo con asombro. Tomás asintió lentamente. Sí. Se llamaba Rodrigo Méndez. Antes de entrar en la academia de policía, era un estudiante problemático. Siempre buscaba la manera de hacerme sentir menos. Burlas, empujones, amenazas. Nunca le respondí. Mi madre siempre decía que el respeto se demostraba con dignidad, no con violencia. Y ahora está en una posición de poder, murmuró Clara. ¿Crees que su reacción fue personal? Tomás respiró hondo. No sé si me reconoció al principio. Pero cuando lo hizo, vi algo en su mirada, como si esa vieja rivalidad nunca hubiera desaparecido. Lo peor es que ahora no está en un patio escolar, sino armado y con autoridad. Se hizo el silencio en la sala. Vamos a actuar, dijo finalmente. Quiero una demanda formal. No solo contra los agentes. Quiero que se investigue el protocolo del distrito. Y voy a exigir una disculpa pública. No para mí, sino para mi madre. Para mi madre. Mientras Tomás se preparaba para el juicio, la ciudad empezaba a agitarse.
La grabación del incidente se difundía por las redes sociales y los noticieros. Algunos lo consideraban una muestra más del trato desigual hacia las minorías. Otros, en cambio, lo consideraban una exageración. Pero el rostro de doña Carmen, su expresión de confusión y dolor, tocaba una fibra sensible en la audiencia. Una tarde, mientras regaba sus plantas en el pequeño balcón del apartamento, un vecino se le acercó. Doña Carmen, la vi en la televisión. Lamento mucho lo que pasó. Es una vergüenza. Ella le sonrió con humildad. Gracias, hijo. Yo solo iba a por mis pastillas. Nunca imaginé que eso fuera a ser noticia. En una oficina policial de la otra parte de la ciudad, el oficial Méndez veía los noticieros en silencio. La presión interna iba en aumento. Sus superiores lo habían citado para declarar. Estaban revisando su historial. Sabía que la atención pública podría ser implacable. Su compañero, el agente más joven, lo observó con preocupación. ¿Estás bien? Esto se está yendo de las manos. Estoy bien, respondió Méndez, aunque su voz no transmitía seguridad. Miró la pantalla. Ahí estaba Tomás, ofreciendo una entrevista. Estaba seguro de sí mismo y sereno. Era muy distinto del muchacho inseguro que él solía menospreciar. Méndez apretó los labios. Lo que había comenzado como una intervención común se había convertido en una bomba. Y él sabía que había mucho más en juego que su reputación. Porque el pasado siempre acaba volviendo. Esa noche, Tomás visitó a su madre en la sala. Estaban solos, rodeados por las fotos de una vida humilde y digna. Él se sentó a su lado y le tomó la mano. Mamá, lo que viviste servirá para cambiar algo. No te pedí permiso, pero ya hemos iniciado el proceso legal. Ella no respondió de inmediato. Miró a su hijo con ojos llenos de orgullo. Siempre fuiste diferente, Tomás. Aunque te doliera, nunca bajaste la cabeza. Si esto va a ayudar a otras personas, entonces hazlo. Yo estoy contigo. Tomás sonrió, conmovido. Gracias, mamá. Esta vez no nos callaremos. Y, mientras la noche caía sobre la ciudad, madre e hijo supieron que algo importante había comenzado. No se trataba solo de una denuncia. Era una declaración. El respeto no se exige con fuerza. Se construye con valentía. Los días siguientes estuvieron marcados por titulares, entrevistas y mensajes de apoyo. La historia de doña Carmen y su hijo se había convertido en un símbolo. No se trataba solo de un caso aislado, sino de una representación de lo que tantas personas vivían a diario y no se atrevían a denunciar. Pero, mientras las cámaras seguían a Tomás y su equipo, se desarrollaba otro escenario lejos del ojo público, el despacho del jefe de policía. Allí, el capitán Fernández revisaba un expediente con gesto serio. ¿Sabes algo del historial de Méndez?, preguntó, sin levantar la vista. Sí, señor. Ha tenido varias quejas, pero ninguna con consecuencias formales, respondió un asistente. Pues esta no va a ser igual. No podemos ignorar lo que ocurrió. Ni por su pasado ni por su uniforme. El capitán sabía que, si no actuaban con firmeza, la confianza pública se erosionaría aún más. Dio instrucciones claras, revisar el comportamiento de Méndez, evaluar su formación y entrevistar a testigos. Mientras tanto, Tomás se enfrentaba a otro tipo de revisión, la de sí mismo. Una revisión que no era legal ni pública, sino íntima. Aquella tarde, decidió visitar el barrio donde había crecido, el mismo que había dejado atrás con tanto esfuerzo. Las calles seguían siendo las mismas, pero los colores parecían más apagados. Se detuvo frente a su antigua escuela. Los muros estaban más desgastados, pero en su mente todo seguía nítido. Recordaba el pasillo largo, las carcajadas, los empujones, las miradas de burla. Y, entre todo eso, siempre estaba Méndez. Nunca con golpes, siempre con palabras afiladas y gestos humillantes. ¿Y ahora?, se preguntó Tomás. ¿Qué haces cuando el abusador ya no es un niño confundido, sino un adulto con autoridad? El pasado no se puede borrar, pensó, pero tal vez sí puede transformarse. De vuelta en su oficina, Clara se le acercó con una noticia. Tenemos la declaración del compañero de Méndez. Aunque se realizó de forma anónima, confirma que la intervención fue inapropiada y que Méndez insistió a pesar de que no había indicios reales. Tomás asintió. Eso nos da más fuerza. ¿Y los testigos?
3 personas están dispuestas a declarar. Uno de ellos incluso afirma que intentó intervenir y fue apartado de manera agresiva. Tomás se frotó el mentón, concentrado. Mañana presentaremos la demanda. Y quiero que quede claro en el comunicado, esto no es un ataque contra la policía. Es una exigencia de responsabilidades. Esa noche, en un pequeño apartamento en las afueras, Rodrigo Méndez se sentó solo frente a un televisor apagado. Había apagado las redes sociales, ignorado los mensajes y evitado mirar las noticias. Pero el silencio le resultaba más agobiante que cualquier titular. En la mesa, una vieja caja de cartón permanecía cerrada. Finalmente, la abrió. Dentro había fotos del colegio, boletines de notas, recortes y una carta antigua que nunca había enviado. Era una carta escrita a mano, en papel doblado. La había escrito años atrás, después de uno de los peores días de acoso. Pero no la había escrito Tomás. La había escrito él. Rodrigo. En ella, el joven Rodrigo confesaba que envidiaba a Tomás por su inteligencia. Por su inteligencia. Por su templanza. Por ser respetado por los profesores. La carta hablaba de un padre ausente, de una madre enferma y de una rabia que no sabía cómo controlar. Pero nunca se la entregó. Porque en su mundo, los hombres no lloraban. Mucho menos pedían perdón. Méndez cerró la caja. Respiró hondo. Por primera vez en años, sintió que las decisiones que no había tomado en su juventud estaban regresando para exigirle responsabilidades. Al día siguiente, Tomás y su equipo presentaron la demanda formal. La prensa esperaba en el exterior del juzgado, con los micrófonos en alto. Él se detuvo unos segundos antes de entrar. No estamos aquí por venganza, dijo con voz clara. Estamos aquí porque nadie, sin importar su edad, raza o apariencia, debería ser tratado como mi madre fue tratada. Y porque, cuando los que deben protegernos se equivocan, es su deber asumirlo. Su declaración se volvió viral en cuestión de horas. Esa noche, en casa, doña Carmen lo esperaba con una cena sencilla. Sopa de lentejas, arroz blanco y aguacate. Como en los días de infancia, cuando todo se resolvía con una charla en la cocina. ¿Cómo te fue?, preguntó mientras servía los platos. Bien, ya no hay vuelta atrás, respondió él, mientras se quitaba la chaqueta. Pero, mamá, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Ya sé lo que vas a decir. Ella lo miró con su mirada serena de siempre. He estado recordando muchas cosas. Cosas del colegio. De cómo me sentía, de todo lo que callé. Hoy me doy cuenta de que nunca te conté todo. No quería preocuparte. Lo sabía, hijo. No los detalles, pero sí que algo te dolía. Solo que tú siempre fuiste tan fuerte, tan callado. Tomás asintió. Y ahora ese chico, el que me hacía sentir mejor, está en una posición donde puede humillar a otros. No puedo evitar pensar que, si no hago algo, todo este dolor ha sido en vano. Doña Carmen le tomó la mano. No fue en vano, Tomás. Elegiste convertir ese dolor en lucha. Y ahora no solo te defiendes a ti, sino a todos nosotros. Nos defiendes a todos. Tomás bajó la mirada conmovido. Gracias, mamá. En algún lugar de la ciudad, Méndez también observaba el mismo video. La declaración. Las cámaras. El rostro firme de su antiguo compañero de clase. Cerró el portátil. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, buscó su teléfono, marcó un número y pidió hablar con el jefe de asuntos internos. Necesito declarar, dijo. Hay algo que debo decir, por fin. La mañana era fresca, con un cielo gris que parecía presagiar algo importante. En una pequeña sala de la sede central de asuntos internos, Rodrigo Méndez esperaba con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Había decidido hablar. No porque quisiera proteger su carrera, sino porque era consciente de que había cruzado la línea que nunca debía cruzar. Cuando lo llamaron, entró en una oficina con luz natural. Frente a él, un oficial de rango medio y una abogada del departamento lo esperaban con semblantes neutros. Oficial Méndez, esta conversación será grabada. ¿Está de acuerdo? Sí, dijo con voz baja, pero firme. La abogada tomó la palabra. Queremos entender lo ocurrido durante la intervención en la farmacia. ¿Podría describir con detalle lo sucedido? Méndez asintió y comenzó a relatar los hechos. Pero esta vez no se limitó a los detalles técnicos.
Habló también de lo que sintió al ver a doña Carmen y de la sospecha irracional que lo invadió al ver a una mujer de origen latinoamericano sola en un aparcamiento. Y luego, de la sorpresa al ver llegar a su hijo, a Tomás. Lo reconocí enseguida, confesó. Y cuando lo hice, se me revolvió todo por dentro. No lo gestioné bien. Me dejé llevar por el pasado. No es excusa, pero, necesito decirlo. El oficial lo observó atentamente. ¿Está reconociendo que actuó motivado por un prejuicio personal? Méndez tardó unos segundos en responder. Luego asintió. Sí. Y lo lamento profundamente. Me equivoqué. Y si hay consecuencias, las aceptaré. La abogada escribió en silencio. Luego levantó la mirada. Agradecemos su sinceridad. Pero esta investigación no ha terminado. Vamos a revisar su historial completo. Le informaremos de los pasos a seguir. Rodrigo salió de allí con una sensación extraña. No era alivio. Era algo más profundo. Una mezcla de vergüenza y paz. Entretanto, Tomás se reunía con representantes de organizaciones civiles. El caso de su madre había desencadenado un debate a nivel nacional. Se organizaron mesas redondas y columnas de opinión, e incluso los estudiantes de derecho lo citaban como ejemplo de resistencia pacífica. Queremos proponer una reforma, dijo una mujer de voz decidida. Entrenamiento adicional sobre sesgos inconscientes. Charlas comunitarias. Espacios donde los ciudadanos y la policía puedan hablar de igual a igual. Tomás escuchaba con atención. Es una gran idea. Pero tiene que salir también desde dentro. Si los propios agentes no reconocen que hay un problema, nada cambiará. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tomás, soy Rodrigo Méndez. Sé que puede parecer absurdo, pero ¿podemos hablar? No por obligación, sino por respeto. Por respeto. Tomás lo leyó varias veces. Dudó. Su primer impulso fue ignorarlo. Pero algo en la forma del mensaje, la ausencia de excusas, la sencillez, lo hizo recapacitar. Días después, se encontraron en un parque alejado del centro. Los dos llegaron sin acompañantes. Tomás vestía de manera informal, con los brazos cruzados. Méndez, en cambio, parecía distinto, no llevaba uniforme, no tenía autoridad, era solo un hombre común. Gracias por venir, dijo el oficial. No lo hice por ti, respondió Tomás, tajante. Lo hice por lo que representas. Y por lo que yo también represento. Rodrigo asintió. No esperaba simpatía. He dado mi declaración completa. Reconozco mi responsabilidad. No vengo a justificarme. Solo quiero decirte algo que debería haber dicho hace muchos años. Lo que te hice en el colegio, lo que hice ahora. No hay forma de remediarlo. Pero quiero que sepas que lo reconozco. Me equivoqué. Muchas veces. Se hizo el silencio. Tomás lo miró fijamente, pero sin agresividad. ¿Por qué lo hiciste entonces? ¿Qué ganabas haciéndome sentir menos? Rodrigo bajó la mirada. En aquel entonces, tú eras todo lo que yo no podía ser. Inteligente. Respetado. Seguro. Y yo vivía en una casa rota, con un padre violento y una madre ausente. Descubrí que hacer sentir mal a los demás me proporcionaba una sensación de control. Ahora sé que era algo muy equivocado. Tomás no respondió de inmediato. Se limitó a escuchar. Al final, habló con calma. No sé qué buscas con esto. Pero si lo que buscas es perdón, no te lo puedo dar hoy. Ni siquiera sé si algún día podré. Lo entiendo, dijo Rodrigo. Pero hay algo que sí puedes hacer, añadió Tomás. Y usa tu experiencia para cambiar las cosas desde dentro. Habla con tus compañeros. Da el paso que muchos no se atreven a dar. Eso vale más que cualquier disculpa. Rodrigo asintió sinceramente. Lo haré. Gracias por escucharme. Esa misma semana, en una rueda de prensa, la jefatura de policía anunció nuevas medidas, revisar el protocolo de intervención, impartir talleres obligatorios sobre trato digno y comprometerse a trabajar con organizaciones comunitarias. Aunque no lo mencionaron por su nombre, Tomás sabía que su caso había iniciado ese proceso. Al salir, lo esperaban varios periodistas. Uno de ellos le preguntó, ¿cree que ha ganado? Tomás sonrió, cansado pero firme. Esto no es una competición. No se trata de ganar. Se trata de avanzar. Y hoy, hemos dado un paso. Esa noche,
doña Carmen apagó la televisión y abrazó a su hijo en silencio. No necesitaban decir nada más. A veces, el verdadero cambio no se mide en victorias, sino en el eco que deja el valor de enfrentarse a la verdad. Las semanas siguientes fueron intensas para los dos. Aunque no se dirigieron más palabras, el encuentro en el parque dejó una profunda huella en ambos. Habían crecido como enemigos invisibles, pero ahora eran dos hombres que se enfrentaban a lo que cada uno había sido y a lo que estaban eligiendo ser. Tomás siguió adelante con su vida profesional, pero algo en él había cambiado. Ya no se trataba solo de defender causas, sino de prevenirlas. Por eso, aceptó una invitación inesperada, impartir una charla en la Academia de Policía local. ¿Estás seguro?, le preguntó Clara, sorprendida cuando leyó el correo. Sí. Creo que es el momento de cruzar al otro lado del muro, respondió Tomás. No para justificar nada, sino para hablar. Para plantar una semilla, aunque sea pequeña. La sala de la academia estaba llena de cadetes. Algunos tomaban notas y otros cruzaban los brazos con desconfianza. Tomás se plantó frente a ellos sin rodeos ni discursos preparados. Quiero que me vean bien, no como un abogado, no como un activista, sino como un hijo. El hijo de una mujer a la que trataron como sospechosa por el simple hecho de ser diferente. El silencio era absoluto. No vengo a culparlos, continuó, vengo a recordarles algo que quizá el uniforme no enseña, que cada persona que encuentran es, ante todo, un ser humano. Que detrás de cada rostro hay una historia que desconocen. Tomás habló de su madre, del día del incidente, del miedo disfrazado de autoridad y de cómo se perdió el respeto en segundos. Algunos cadetes desviaban la mirada y otros asentían lentamente. Si algo de lo que les he dicho les hace reflexionar, entonces ya habrá valido la pena. Cuando terminó, se hizo el silencio. Luego, se produjo una tímida ronda de aplausos que fue creciendo hasta convertirse en un gesto sincero de reconocimiento. Entonces, uno de los instructores se acercó y le dio la mano con respeto. Gracias. No todos se atreverían a venir aquí. Gracias a ustedes por escuchar, respondió Tomás. Esa misma tarde, Rodrigo Méndez se encontraba en una sala diferente, la oficina de evaluaciones internas. Había recibido una notificación, se le concedía una última oportunidad. No sería suspendido de forma permanente, pero tendría que someterse a un proceso de reentrenamiento y supervisión durante 6 meses. Además, debía participar como ponente en un programa de reconciliación comunitaria. Aceptó sin dudarlo. En su primera sesión, se sentó frente a un grupo de ciudadanos que habían sido víctimas de actos discriminatorios. Les pidió permiso para hablar sin rodeos ni defensas. No estoy aquí como policía, les dijo. Estoy aquí como alguien que se equivocó. Les fallé a ustedes y me fallé a mí mismo. Y quiero aprender a hacerlo mejor. Una mujer mayor, con un pañuelo azul y voz serena, levantó la mano. ¿Cree que puede cambiar? ¿Después de tantos años? Rodrigo respiró hondo. No puedo cambiar lo que ya hice. Pero sí puedo decidir no repetirlo. Y eso empieza por escuchar lo que tienen que decir. Durante casi 2 horas, escuchó testimonios duros y llenos de emoción contenida. No intentó justificarse. Solo tomó nota. Asintió. Y, al final, se quedó en silencio, asimilando cada palabra como una lección. Mientras tanto, doña Carmen disfrutaba de algo que no había tenido en mucho tiempo, tranquilidad. En su pequeño jardín, rodeada de geranios y macetas de barro, tejía con calma. Las vecinas pasaban a saludarla y, a veces, le traían pan recién horneado o se sentaban a tomar café. ¿Y tu hijo, Carmen?, le preguntaban. Ahí anda, luchando por los demás como siempre, respondía con orgullo. Pero en la intimidad, ella sabía que su hijo también estaba sanando. Que la justicia que había buscado fuera también se estaba produciendo en su interior. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque tranquilo, Tomás le preguntó, ¿te has sentido diferente desde lo que pasó? Doña Carmen lo miró con dulzura. ¿Diferente? Sí, más fuerte, más consciente de que no estoy sola. Y, sobre todo, más agradecida. Porque tengo un hijo que no se quedó callado. Él sonrió. Yo solo hice lo que tú me enseñaste. Ella lo tomó del brazo con cariño. ¿Sabes qué pienso a veces? Que este problema no lo resolvimos a gritos. Lo resolvimos con la verdad. Y eso
Eso tiene más poder del que muchos imaginan. Semanas después, Tomás y Rodrigo volvieron a cruzarse en un acto público. Esta vez, sin rencor. Rodrigo tomó el micrófono brevemente. Quiero dar las gracias a quienes no se rindieron. A quienes alzaron la voz con respeto. Quiero dar las gracias especialmente a Tomás y a su madre. Su dignidad me obligó a mirarme al espejo. Y eso, nunca lo olvidaré. Tomás asintió levemente desde su lugar. Era una nueva etapa. No todo se resolvió con un solo gesto, una charla o una disculpa. Pero algo había cambiado. Lo suficiente para que otros empezaran a imaginar que también era posible. Porque a veces, el verdadero triunfo no se mide en sentencias, sino en la posibilidad de construir un puente donde antes solo había distancia. Un año después del incidente, el barrio había cambiado. No porque sus calles fueran diferentes ni porque las tiendas tuvieran nuevos propietarios. Había cambiado el ambiente, la forma en que las personas se miraban y se escuchaban. En un cartel frente a la antigua casa comunitaria se anunciaba el próximo evento, Encuentro de Escucha Ciudadana, Comunidad y Policía, un diálogo abierto. Los invitados especiales eran Tomás Herrera y Rodrigo Méndez. Doña Carmen lo leyó al pasar, con la bolsa de la compra en una mano y una sonrisa suave en los labios. Nunca habría imaginado que algo tan doloroso pudiera transformarse en algo tan necesario. La sala del centro estaba abarrotada. No se trataba de un acto formal, sino de un círculo de sillas sin tarima. Había madres, adolescentes, jubilados, cadetes jóvenes y agentes con años de servicio. Y en medio de todos ellos, Tomás y Rodrigo. Nadie llevaba uniforme. Nadie exigía nada. Solo se abría espacio para hablar y escuchar. Una joven levantó la mano primero. Mi hermano fue detenido hace 2 años por error. Todavía tenemos miedo cuando vemos una patrulla cerca. ¿Creen que eso cambiará algún día? Tomás respondió con sinceridad. No puedo prometer que cambiará de la noche a la mañana, pero sí sé que cambia cuando dejamos de callar, cuando contamos lo que sentimos. Y cuando quienes están del otro lado escuchan sin defenderse. Eso empieza aquí, contigo. A continuación, Rodrigo añadió con voz serena. Yo también formé parte del problema. No lo digo con orgullo, sino con responsabilidad. Pero puedo asegurar que hay más personas que quieren hacerlo bien de las que parece. Solo que a veces también tienen miedo. Miedo a equivocarse, a no entender. Y este tipo de espacios pueden marcar la diferencia. Se sucedieron testimonios, unos con rabia, otros con esperanza. Cada palabra abría un nuevo puente. Al terminar, mucha gente se acercó a conversar, a abrazar, a agradecer. Días después, Tomás fue invitado a participar en un proyecto nacional sobre justicia restaurativa. El objetivo era replicar el modelo que habían comenzado en su barrio en otras ciudades. No pensé que esto iría tan lejos, le dijo a Clara mientras revisaba los documentos. Cuando el cambio es real, siempre encuentra su camino, le respondió ella, con una sonrisa orgullosa. Rodrigo, por su parte, continuaba con su trabajo. No como antes. Ahora daba charlas en academias, acompañaba a los nuevos reclutas en sus primeras rondas y había aprendido a hacer una pausa antes de actuar. A mirar con otros ojos. Una tarde, se encontró con Tomás en la misma farmacia donde todo había empezado. Ambos se sorprendieron. ¿También has venido a por las vitaminas? Bromeó este último. No, pero ahora que lo dices, respondió Rodrigo, soltando una pequeña risa. Se quedaron unos segundos en silencio. No hacía falta decir mucho. ¿Sabes? Dijo Rodrigo. A veces pienso que aquella tarde cambió mi vida más de lo que imaginaba. A mí también, respondió Tomás, esta vez sin rencor. Ambos salieron de la tienda caminando en direcciones opuestas. Pero, por primera vez, iban sin carga a la espalda. Doña Carmen escribía una carta para su hermana en México desde su jardín. En ella contaba todo lo que había pasado, desde la injusticia hasta la transformación. Terminó con una frase sencilla. Mi hijo defendió mi dignidad con respeto. Y con eso, abrió una puerta para todos. A veces, los cambios comienzan en lo más pequeño, como cuando una madre se niega a agachar la cabeza. Dobló la carta y suspiró. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles. La vida seguía. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, había esperanza. Porque las verdaderas revoluciones no siempre hacen ruido.
A veces, comienzan en un aparcamiento cualquiera, con una injusticia cotidiana, y florecen donde menos se espera, en la valentía de una madre, en la voz firme de un hijo y en el silencio sincero de quien decide cambiar. Así fue como, en un rincón del mundo, el respeto se convirtió en puente. Y el futuro, en posibilidad.